Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de JR de Jesús Ramírez. Muchas gracias por estar viendo el vídeo. Hoy es jueves 4 de mayo de 2023. Estamos aquí de nuevo en el Santiago Bernabéu para ver qué es lo que pasa en el exterior y en el interior. Así que bienvenido. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? ¿Estáis nerviosas por la final en Sevilla? La final de la Copa del Rey. Yo sí, yo sí, mira cómo estoy. Hay un montón de movimiento en la zona. Y dirás, ¿por qué lo sabes, Jesús? Si no has empezado el vídeo, estás empezándolo ahora. Pues precisamente porque ya llevo un buen rato aquí. No es ahora cuando empiezo la vuelta, ni es cuando llego. Llevo ya un buen rato aquí, es más, hemos hecho un directo aquí en el canal. Así que por eso lo sé. Han estado colocando lamas en la parte inferior de la Torre B. Ahora nos acercaremos. Un segundo que pasa un bus, que por cierto recomiendo usar este tour, Madrid City Tour. Así que si venís a Madrid, os recomiendo, no me pagan ni nada, no es publicidad, pero os recomiendo utilizar este bus. Bueno, lo que decía, ahora pasaremos al otro lado de la acera para ver cómo están esas nuevas lamas de la esquina de la Torre B. Perdón por ese latigazo, es que cada vez que pasa una moto o pasa una bici, quito el móvil rápidamente, de verdad, he cogido un miedo. Así que lo que decía, ahora veremos desde cerquita esas nuevas lamas colocadas en la parte baja de la Torre B. Siguen rematando la faena, siguen trabajando en esa nueva plataforma de unión del Skywalk entre la fachada sur y la esquina de la Torre B. Luego también pasaremos por toda la parte de la tienda oficial del Real Madrid, porque veo que han puesto más uniones fijas. Hasta incluso veo que desde aquí han colocado 4 ya. También veo desde aquí, ahora voy a limpiar la lente porque se ve un poquillo regular. Veo cómo siguen colocando este material en los pasillos, en este caso de la Torre B. Lo mismo que han hecho en la Torre C, pues lo mismito, lo mismito están haciendo aquí en la Torre B. Me imagino que serán para colocar esas lamas, ese recubrimiento final que tendrá la Torre C, esas lamas en forma vertical. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a dar la vueltecita, vamos a empezar cruzando la acera. Luego vamos a ir paseando por todo el alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, como siempre. Torre B, Torre C, Torre D y Torre A. Y luego accederemos al interior para ver qué es lo que está pasando. También seguimos viendo cómo están montando las siguientes viseras contiguas a las que ya están instaladas. Creo que falta un poquito, ahora nos asomamos por esa parte. Pero antes venimos por aquí, como siempre, como es habitual en los vídeos, para levantar el dispositivo y ver qué es lo que está pasando en esta zona del Santiago Bernabéu, donde seguimos viendo diferente material acopiado en esta parte. Ahí al fondo esa plataforma que hemos visto al principio del vídeo, cómo está trabajando en la plataforma de unión. Ahí al fondo también vemos armarios llenitos de lamas para la parte de la cubierta, me imagino que será para la cubierta sur. Muchísima actividad en esta esquina, porque estamos viendo que aún quedan lamas por subir a la Torre B. Es más, están cogiendo una ahora mismo para colocarla. Vamos a ver dónde la van a colocar. Tiene pinta de que la van a colocar ya en ese lado, por la forma y ubicación que tiene el camión grúa. Apenas quedan 2 lamas para subir a la parte inferior de la Torre B, esas 2 últimas lamas. Ah, no, mira, están cogiendo el armario primero, están reubicando ese armario y a lo mejor no lo van a subir en estos precisos instantes. Escucha, que tenemos 2 armarios allí, pero es que si giramos la cabecita, nuestra cabecita loca hacia la izquierda, tenemos otros 2 armarios aquí, con 3 lamas y una correspondientemente a cada armario. A partir del sábado, yo creo que el sábado será el último día de trajín aquí en las obras, porque ya sabéis que por obligación y por normativa la UEFA obliga a parar las obras 1 o 2 días antes del partido. Así que como coincide con el domingo, después de haber ganado la Copa del Rey el Real Madrid, a partir del sábado yo creo que ya empezarán a recoger toda la maquinaria y dejar todo listo para dejarlo en modo Champions, para que el martes podamos disputar aquí sin ningún tipo de problema el partido correspondiente a las semifinales, ya el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League. Pues Stevie Wonder, aquí tenemos esos armarios que han reubicado y también la grúa camión, que ahora mismo en estos precisos instantes
está metiendo por esos soportes, está metiendo el brazo para bajar desde ahí el gancho y seguir colocando las lamas. Voy a quedarme unos segunditos más, unos minutos más aquí para que veáis cómo siguen colocando las lamas en la parte baja de la torre B, que es así como está quedando. ¿Está quedando chula o no? Se parece muchísimo, yo diría que un 99% a los renders. La verdad que aquí han acertado, ¿eh? Muy importante colocarse los arneses de seguridad en la cesta de la plataforma y en cualquier momento ya suben hacia arriba, suben hacia el cielo de la torre B para seguir colocando las lamas. ¡Vamos! ¡Sí! Aquí lo tenemos, bueno, exclusiva mundial en el día de hoy. Siguen colocando más lamas. Ahí lo podemos ver, la van a enganchar en esta parte, la parte más cercana a la curvatura perfecta de la torre B. Quitamos zoom para que veáis cómo está ahora mismo el estado actual de la parte baja de la torre B. Seguimos, vamos hacia Castellana in the Night. Y dejamos a la derecha la instalación de las lamas en la parte baja de la torre B para seguir viendo cómo siguen montando, en este caso, esas dos viseras de forma simultánea, está claro. Ahí podemos ver cómo están montando las dos viseras correspondientes a la parte superior de la torre B. Ya está prácticamente hecho el trabajo, ya está prácticamente montada esta visera y la otra, así que en cualquier momento las vemos izarse hacia la parte superior de la torre B y el cielo del Santiago Bernabéu. Qué bien me ha quedado eso, ¿no? El cielo del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo siguen colocando las pletinas in the night, las diferentes pletinas de unión con la parte superior de la torre B. Gracias a esas pletinas y esos enganches se anclarán definitivamente en su zona correspondiente. Vamos a hacer un zoom a esta zona de aquí. Ahí podéis ver cómo están terminando de colocar. Han reanudado los trabajos de instalación y de colocación de las lamas en la parte baja de la torre B. Parece que se les ha atascado un poquillo esa lama, pero bueno, así se ve la parte baja de la torre B hoy 4 de mayo de 2023, cerquita de vivir otra nueva final, en este caso de la Copa del Rey. Aquí JR abandona el lugar y se va hacia Castellana. Espero que os vaya gustando el vídeo. Bueno, y ya estando en el montículo de Bélgica in the Night, aquí estamos un día más, 4 de mayo de 2023, estoy revisando en el reloj que me diga la fecha de hoy, porque hay veces que digo que es 4 de mayo y a lo mejor es 5 o es 3, bueno, a ver, quien tiene boca se equivoca. Y estamos aquí, hemos dado la exclusiva mundial en el día de hoy con el directazo, es que han llegado las lamas para la visera. Me imagino que al colocarlas en este lado del Santiago Bernabéu, al colocarlas aquí en Castellana, me imagino que las pondrán en la parte de la visera correspondiente a la fachada oeste. Aquí las tenemos, las lamas para la visera. Así que bueno, no las perdáis mucho de vista porque en cualquier momento las van a subir. Además creo que aquí hay armarios, sí, aquí hay armarios y creo que enfrente de la torre C, si no me equivoco, ahora lo veremos, tenemos más armarios repletito de lamas. Si es que además lo pone ahí escrito la lama, lamas para la visera, lo veis, ¿no? Lamas, visera. Si es que madre mía, si es que soy un pedazo de crack. Aquí tenemos también la fachada oeste, hoy 4 de mayo de 2023, donde siguen trabajando en los interiores, en la parte de la Viga Museo, que me imagino que ya este verano a mediados tendremos totalmente operativa. Siguen trabajando en el recubrimiento final de la Viga Museo, a duras penas lo podemos ver por culpa de las lamas, y bendita culpa la verdad, porque son muy bonitas ellas, y ahí podéis ver que han ido avanzando, van muy lentos, pero las cosas bien hechas, bien parecen. Hasta el martes no volveremos a poder pasar por toda la parte del suelo de la fachada oeste y por Castellana, hasta el martes contra el City. Así que nada, vamos andando. Seguimos navegando por el suelo de Madrid, por el suelo del Santiago Bernabéu. Avanzamos, mirad cómo han ido avanzando en la colocación, y nunca mejor dicho. Ya sabéis que han ido quitando los andamios en la parte baja de la Viga Museo, al lado de la torre B, y ahora están empezando de nuevo a montar andamios en esta parte central para seguir con el recubrimiento de la Viga Museo por el lado sur. Ahí podemos ver cómo en la parte superior colocan esas plataformas
para colocar la última capa de recubrimiento de la viga museo. Y una teoría se cae, la teoría de la llegada de las lamas que han llegado en el día de hoy, que sea para la colocación de la parte baja de la fachada oeste. Digo que se cae esa teoría porque obviamente tienen que seguir trabajando en el recubrimiento de la parte inferior de la viga museo. Así que en todo caso sería para la parte sur, porque ya han terminado de colocar ya esa última capa en la viga museo. Así que por eso digo que tienen que seguir trabajando en toda esta parte y no sería viable la colocación de lamas ahora mismo. Así que nada, vamos dejando atrás la Torre B y Castellana y llegamos a la Torre C y al fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Cuando llego al Bernabéu, en el ambiente se nota. Hemos ido viendo en esta esquina de la Torre C cómo iban colocando ese recubrimiento en los pasillos externos de la Torre C. Ya han terminado con esos trabajos y ahora se están ejecutando en la Torre B, como hemos visto al principio del vídeo. Hemos visto también en el directo de hoy cómo seguían colocando esos conductos de ventilación. Mirad qué grandes son, son grandísimos, son enormes y siguen trabajando en toda esa zona. También hemos visto, bueno, que pensaba que iba a subir la plataforma de unión del Skywalk porque tenían ahí ya las slingas, bueno, las cintas totalmente colocadas en posición de izado. Ahí lo podéis ver, ya está la plataforma totalmente montada. Yo pensaba que hoy la iban a subir por la mañana y es que he hecho el directo y al final no la han subido. Está la grúa en posición, ahí tenemos las cadenas y lo que digo, las slingas o las cintas que ayudan al izado de la plataforma colocadas. Así que nada, ha sido un directo fallido, pero bueno, siempre son buenos los directos porque hablo con todos vosotros y vosotras e intercambiamos opiniones. Siempre es bueno tener ese feedback con vosotros. Ahí podemos ver que van a seguir subiendo conductos de ventilación. Vamos a ver si veo las lamas que he visto antes en el directo. A lo mejor las han reubicado. A lo mejor las han... No, están ahí, Están ahí las lamas. Así que ojito, cuidado, Ojito, cuidado, que en cualquier momento... Esas son las lamas que digo. Hemos visto en la parte central de Castellana lamas y también en la esquina de la Torre C. Así que cobra mucha más fuerza de que estas lamas sean para la visera. He subido de un 99 a un 99,9%. Dejamos atrás las lamas para la visera, dejamos atrás también la colocación de esos conductos de ventilación y aquí tenemos las torres de asedio, estas plataformas que han montado aquí en el fondo norte para volver a modificar el tratado. Esa eliminación de las antiguas prolongaciones en la parte baja de estas costillas. Ojo, porque hay fuego, hay fuego ahí, hay chispas entre esos operarios. Ojito, cuidado, no quiero molestarles mucho porque ya sabéis que la pasión se rompe. Pero mirad, están haciendo una hoguera. Es verdad que han bajado un poquito las temperaturas en el día de hoy, pero no creo que sea para hacer una chasca. Bueno, lo dicho, venga, pongámonos serios. Ahí siguen trabajando en las prolongaciones, han picado un montón sobre ellas. Seguimos viendo cómo avanzan en los tabiques, en este caso en la puerta 27. Imagino que dentro de poquito enfoscarán toda esa parte y seguimos viendo todas las uniones fijas que hay ya colocadas entre la fachada y las costillas. Podemos contar un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uniones ya totalmente colocadas e instaladas aquí en el fondo norte. Qué verdadera locura, las han colocado hiper mega rápido. Bueno, pues tienen 7 ya colocadas y ancladas en su lugar definitivo. Y aquí podemos ver que tienen 2 más acopiadas, guardaditas, fresquitas, muy ricas para seguir colocando. Bueno, resumen de esta zona. Aquí tenemos armarios ya completamente vacíos, armarios de lamas para la cubierta. Al fondo tenemos la grúa que será la encargada de subir la plataforma de unión. A la izquierda estas plataformas para esos trabajos que se están realizando en la parte de las costillas. Seguimos viendo cómo van rematando también esas uniones ya totalmente colocadas. Aquí los armarios, lo que he dicho, y las puertas 33, 31 y un poquito de la 37 ya han empezado a taparlas poco a poco. Ahí vemos movimiento en la estructura de accesos en la puerta 35. Realmente hay muchos operarios, pero poquita novedad. Así que con esto y un bizcocho nos vamos al lateral este, modo gran angular,
de la fachada norte, hoy 4 de mayo de 2023. Dejamos atrás también el autobús, que siempre se mete en plano, y avanzamos, que se me suben, que se me suben las hormigas. Y antes de llegar al lateral este, aquí estamos en la Torre D, seguimos viendo estas novedades, estos avances, estos trabajos que se están produciendo en los diferentes niveles que van a tener aquí los ascensores, esos 2 ascensores que vimos cómo llegaban y los colocaban. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esos huecos para luego poder acceder desde el interior. Bueno, pues guay, ¿no? Guay del Paraguay. Por cierto, un saludo para toda la gente de Paraguay. Qué bonita la Torre D, ¿eh? Qué bonita la Torre D. Y mirad qué peculiar el cielo del día de hoy. Parecen dunas, parece tierra de la playa, parece de todo, menos cielo. Qué bonito contraste, ¿eh? Las lamas de la Torre D. Ya le has tropeado la mano. Quítate, hombre. Las lamas de la Torre D y el cielo de Madrid. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Cómo me gusta vivir en Madrid. Excepto cuando me quitan la mochila o me la roban. Ahí no me gusta. Bueno, venga, avanzamos. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Y llegamos al lateral este. Uy, cómo me gusta esa vocecilla. Al lateral este. Vais a flipar, vais a flipar in the night, porque han colocado un montón de lamas, han colocado muchísimas lamas, así que ahora las vamos a ver. No pestañéis, porque aparte de que os roban, pues os lo vais a perder. Así que nada, venga, seguimos avanzando, seguimos navegando por la parte del lateral este, seguimos viendo esas 2 lamas con las pegatinas y no sé por qué no las quitan, pero bueno, tenemos novedades en la parte central, así que eso es lo que importa. Y mirad qué verdadera locura, tío. Es que es una verdadera locura. Mira, se me cae el móvil y todo. De verdad, es una verdadera locura. Mirad esta espectacular fachada y los avances que han habido en un día. Solamente 24 horas han colocado esta columna, esta y esta ahora mismo. Esto es una verdadera locura, tío. Esto es para mear y no echar gota. Es que, tío, es que de verdad, ¿cómo lo hacen ya de rápido, ¿Os acordáis al principio que subían las lamas y las colocaban en unos 20 minutos, 20 y pico minutos? Y ahora mira, hemos contado en el directo, alguien lo ha dicho, no me acuerdo quién, y en unos 6-7 minutos ya tienes colocada una lama. De aquí al sábado inauguran el Santiago Bernabéu. Es más, de forma paralela a que se está jugando la final de la Copa del Rey, se va a inaugurar el Santiago Bernabéu, ya lo veréis. Obviamente esto es un bulo, esto es fake, esto no es verdad, es una broma que he dicho yo. Bueno, vamos a acercar un poquito más la mirada para que veáis a estas horas lo que están haciendo. Como en el día 4 de mayo, hoy 4 de mayo, van a terminar de colocar todas estas lamas en la parte inferior. Me imagino que en la parte superior no podrán terminar, no podrán reanudar, no podrán continuar con los trabajos de instalación de las lamas, porque tenemos esto, que es el agujerito, un agujero que tienen ahí hecho, realizado para seguir introduciendo material. Que es más, diréis, no, pero ya no meten material. Sí, sí meten material, es más, mismamente hoy en el directo lo tenéis plasmado en el directo, lo tenéis plasmado ahí, de que siguen metiendo material por ese agujerito, bueno, agujerito o agujerazo. Así que toda la parte superior aún no se va a ver afectada por la instalación de las lamas. Están cerrando. Dice que están cerrando, efectivamente. Ya dentro de poco veremos todo esto cerradito, todo esto cerradito por la parte norte y por la parte sur. Esto es una belleza. Y ahí vemos cómo siguen subiendo más lamas. Es que esto es un chorreo de lamas. Esto es un chorreo. Qué verdadera locura, tío. Es que me da miedo volver a pasar esta tarde, porque estoy viendo que al final, cuando vuelva a pasar, están todas las lamas colocadas. Qué verdadera locura. Bueno, de momento en la parte central de la sala de máquinas aún no han colocado, no han cerrado con los paneles sándwich. Esta zona de aquí, este hueco, aún siguen totalmente abiertas, así que veremos en los próximos días si lo cierran ya definitivamente. Bueno, pues antes de irnos a Plaza de Sagrados Corazones, ahí vemos la colocación de la nueva lama. En este vídeo de JR, también llamado Jesús Ramírez. Ahí vemos cómo están, como siempre, las 2 plataformas, una a un lado y la otra al otro, con 2 operarios en cada cesta. Así que bueno, pues pasamos directamente ya a Plaza de Sagrados Corazones. Os hago un barrido de derecha a izquierda para que disfrutéis conmigo también de estas preciosas vistas. Últimas imágenes ya del nuevo edificio prácticamente, porque lo estamos viendo prácticamente ya cerrado,
queda poquito tiempo para verlo totalmente cerrado. Por cierto, he de decir que se me olvidaba decirlo, aparte de que hago la imagen de movimiento de la parte sur de la fachada este verano va a ser increíble, de verdad, porque vamos a ver muchísimas actuaciones muy interesantes, tanto en el exterior como en el interior, así que aparte de que te invito a que te suscribas a mi canal, ya te voy a decir que si no lo ves en este canal, también te vas a quedar flipado o flipada de todo lo que va a pasar. Va a ser un auténtico verano de locura aquí en el Santiago Bernabéu, así que ya sabes, no pestañees porque aquí estaremos para ver todas las novedades y avances del Santiago Bernabéu. Además que se ve ya de otra forma, con esas nuevas lamas se ve de otra forma toda esta parte de la fachada ya queda muy poquito para verla cerrar del todo, queda muy poquito. Qué bonito, qué bonito nos están dejando nuestro templo blanco, que ahora mismo es gris. Ahí en la última planta, en la pasarela, podemos ver que tienen acopiado diferente material para seguir utilizando, para seguir colocando e instalando en esta remodelación, que por cierto, me voy del zoom, pero cada vez que veo un chaleco amarillo, pues me paro a ver qué es lo que está haciendo. Pero ahí vemos movimiento en la última planta del nuevo edificio, que no sé exactamente qué es lo que está haciendo. Sería un milagro que pudiese averiguar lo que está haciendo desde aquí, desde esta distancia, que estaré más o menos a 200 o 300 metros de distancia. Joder, huele a caballo todavía, y eso que el partido del Real Madrid fue el otro día, ya fue hace bastante tiempo. Bueno, venga, navegamos por el inframundo de las hojas y las ramas por los suelos, que siempre me doy aquí en la cabeza con ellas. Navegamos, llegamos a la parte final ya del exterior, llegamos al fondo sur y Concha Espina, dejamos atrás de nuevo el lateral este como todos los días, pero no por mucho tiempo, porque esta tarde o hasta incluso ya mañana volveremos a estar por esa zona de ahí. Aquí tenemos la excavadora, siguen haciendo esas excavaciones pertinentes para colocar las canalizaciones, esos tubos de canalización que hemos visto como a lo largo de Concha Espina lo han ido colocando tanto en la parte de la Torre B como aquí en la parte de la puerta 38. Último vistacito también a la parte de la fachada este, hoy 4 de mayo, con esas nuevas lamas Solipandis, que de momento no tienen novedad alguna, ahí están colocadas, parece que han probado a colocarlas a ver cómo quedan, porque es que mirad, parecen mis dientes. Esta mirando para Cuenca, esta mirando para Valencia, esta mirando para Portugal. Qué verdadera locura. Bueno, pues poco a poco iremos viendo si van colocando más lamas. Dejamos atrás la Torre A, perdón, la preciosa Torre A. Bueno, pues seguimos. Anda, mira, Felipe. Seguimos viendo cómo siguen con los tabiques. Madre mía, estoy pinzado en la cabeza. Bueno, seguimos viendo cómo continúan trabajando en la colocación de estos tabiques en el futuro elevador de servicios, que va a estar aquí colocado al lado de la puerta 38. A duras penas podemos ver ya el interior. Ahí podemos ver cómo está el trabajador, el operario, como queráis llamarle, el pedazo de crack, continuando colocando esos ladrillos para formar toda esa tapia, al igual que han hecho en diferentes partes ya del Santiago Bernabéu. ¡Felipe! Y aquí podemos ver también que han colocado las dos cabinas de ascensores entre la puerta de entrada hacia el interior del Bernabéu y donde van a colocar el futuro elevador de servicios. Ahí lo podéis ver, las dos cabinas totalmente nuevas. Seguimos avanzando. Bueno, venga, vamos llegando al final de la vuelta al exterior. Seguimos viendo en la parte superior, en esta parte de la visera sur, que aún faltan esas dos últimas tiras. Madre mía con las camisetas, de verdad, Seguimos viendo que faltan esas dos últimas tiras, y lo importante de todo en comparación al día de ayer es que tenemos nuevas uniones, tenemos menos que la parte del fondo norte, pero aquí podemos ver cómo ya tenemos un total de, a ver, déjame contar, o mejor cuenta tú. Bueno, 1, 2, 3, 4 uniones fijas ya entre la fachada y la costilla. Madre mía, qué pesado, tío. Vale, me cambio de ubicación para que no me molesten. Así que un total de 4 uniones fijas tenemos ya colocadas en el fondo sur. Vamos a irnos a la Torre B para finalizar el vídeo ahí, a ver cuántas lamas han colocado.
Bueno, pues este es el resultado final al acabar la vuelta al Santiago Bernabéu. Hoy 4 de mayo vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo está la parte inferior de la Torre B con las nuevas lamas que han colocado cuando empezábamos la vuelta. Ahí lo tenéis. ¿Está quedando chulo o no? ¿Mucha separación? Sí, pero es lo mismo que los renders. Así que venga, nos vamos para el interior. ¡Felipe! Bienvenidos un día más, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Un día más, ya lo digo yo, un día más. Hoy es 4 de mayo de 2023. Mirad, tenemos una alfombra verde en el terreno de juego donde vamos a ver muchísimos trabajos de mantenimiento durante todos estos días. Van a intentar alargar este césped lo máximo posible para no tener que volver a cambiarlo. Sería la sexta vez, ya que el Real Madrid y los jardineros vuelven a cambiar el césped esta temporada. De momento tenemos el quinto césped. Aprovechan para seguir cosiendo todos los tepes que ya están colocados en el terreno de juego. Ahí tenemos la esquina donde veremos dentro de poco ya esa plataforma de unión del Skywalk. Ahí podemos ver las lonas. Ya faltan 1, 2, 3, 4, 5 espacios simplemente y llanamente para ver la finalización de colocación de esas lonas para el diseño estético que va a quedar precioso, esa insonorización también que va a crear esas lonas. Ahí podemos ver poco a poco el cerramiento de la parte del Sky Bar. Ahí podemos ver toda la parte superior del lateral oeste. Ahí tenemos nuestros focos y hasta incluso podemos ver ya esas pasarelas que parece que están construyendo, que están montando entre lo que vienen siendo las lonas y la cercha número 4 que está colocada en la cubierta. Ahí podemos ver, nos vamos para el lado sur. Ahí vemos cómo están barriendo esos escombros que van cayendo de la parte superior. Ya sabéis que pasa mucha maquinaria por ahí. Muy buenas, compañera. Ahí tenemos también, mirad cómo ha cambiado, ay Dios, mirad cómo ha cambiado la disposición, en este caso de la plataforma, ese andamio que han colocado en la esquina del fondo sur, que por culpa, bendita culpa por cierto, por culpa de eso, de esas actuaciones ahí, han tenido que recolocar la disposición del tour. Ahí podemos ver lo que decíamos ayer, lo que veíamos ayer también. Mirad cómo poco a poco siguen colocando más material para encofrar dentro de muy poquito, Yo creo que la semana que viene ya vemos ahí bastantes novedades. Ahí vemos cómo colocan esas tablas. Ahí tenemos la esquina de la Torre B, la nueva plataforma de unión, donde hemos visto en el exterior que seguían trabajando, rematando esa faena. 2 viseras y dentro de poco serán más, como aquí en el canal somos 42.000, pero poco a poco vamos siendo más. Esas viseras que van montando justamente en el acceso de la Torre B y que poco a poco irán subiendo. Ya prácticamente tienen 2 montadas y dentro de poco las veremos ya en su sitio. Ahí podemos ver que yo creo que esta grada va a estar totalmente habilitada contra el City. Ahí podéis ver ya la parte superior como está bastante evolucionada. El Real Madrid la parte inferior hemos visto cómo colocaban ya las últimas rejillas y ya pues lo único que quedaría es colocar esa pintura antideslizante, los asientos obviamente, y ya pues que den el visto bueno los de recurso preventivo para habilitar esa grada. Me imagino que para el próximo partido puede estar disponible. Aquí en la parte inferior de la imagen hemos visto las máquinas de coser que ahora están más en el lado este que en el lado oeste. Ahí las podemos ver. La grúa de Aguilar que sigue haciendo sus trabajillos, como no, y por supuesto. Y ahora vamos a ver las máquinas de cerca, las máquinas para coser. Ahí las podemos ver. Mirad que el movimiento es muy lento para coser, lo que digo, los tepes del césped y que no haya ningún imprevisto y que no se puedan desplazar ni mover. Así es como va quedando hoy 4 de mayo este nuevo césped, el quinto césped del Santiago Bernabéu, que poco a poco, lo que dijimos ayer, irá cogiendo color, ese típico color verde de las alfombras verdes. Bueno, pues aquí tenemos los palcos donde poco a poco seguirán instalando las mamparas
veremos a ver lo que dijimos ayer, ese nuevo tiro de cámara o ese amago de nuevo tiro de cámara que están planeando de colocar en esa zona. Así que seguiremos sacando y viendo esas novedades que van surgiendo día a día aquí en el canal y en el Santiago Bernabéu. Ahí tenemos los palcos, los nuevos palcos del lateral oeste que van a estar habilitados para el próximo partido. Ya están prácticamente habilitados, como estamos viendo, los típicos asientos que se colocan en la parte del balcón, entre comillas digo el balcón por llamarle de alguna forma. Y aquí podemos ver los palcos correspondientes a la zona sur del lateral oeste, que esos son los más rezagados y que tardarán un poquito más en habilitarse. Aquí tenemos modo gran angular del interior, ya faltan poquitas lonas para cubrir la cubierta oeste, esa cara interna de la cubierta oeste, y pronto comenzarán con la esquina de la torre C. Vamos abandonando poco a poco el interior y espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado, así que dejen su like si es así y su suscripción. Nos vemos dentro de muy poquito. Os dejo con estas imágenes del césped a 4 de mayo. Chao, chao. Os I love you.